Lo que llamas casualidad no existe. Voy a repetirlo para que quede claro desde el primer segundo. La casualidad no existe. Lo que tú llamas casualidad tiene un nombre real. Tiene una estructura. Tiene una lógica que ha sido estudiada durante décadas. Y ese nombre es sincronicidad. Este video no es una opinión. No es una reflexión filosófica abierta, no es un ejercicio de imaginación espiritual. Este video es una demostración. Te lo voy a demostrar con pruebas. Voy a usar psicología, física, estructura simbólica y lógica pura. Y al final vas a entender algo que va a cambiar tu forma de mirar cada evento de tu vida. La sincronicidad no es magia, no es pensamiento positivo. No es una forma bonita de decir qué coincidencia. Es un principio de conexión real entre eventos que no tienen causa aparente, pero que comparten un significado profundo. Y ese significado no es subjetivo, es estructural. Quédate hasta el final. Porque lo que voy a mostrarte no lo encontrarás explicado así en ningún otro lugar. Voy a desarmar la idea de casualidad pieza por pieza y voy a reconstruir en su lugar una comprensión mucho más precisa de cómo funciona la realidad. Tú llegaste a este video por algo y no fue casualidad. Eso es exactamente lo que voy a demostrarte. Cada vez que piensas en alguien y esa persona te llama. Cada vez que sueñas algo y al día siguiente ocurre. Cada vez que un número, una frase o un evento se repite sin explicación lógica, tú dices casualidad y con esa palabra cierras la puerta. Con esa palabra detienes el análisis. Con esa palabra te niegas a ver lo que está frente a ti. Hoy esa puerta se abre y no se va a cerrar. La sincronicidad es el principio más poderoso y menos comprendido de la experiencia humana. No porque sea difícil de entender, sino porque aceptarla exige abandonar una creencia que llevas toda la vida repitiendo. La creencia de que todo lo que ocurre sin causa visible es simplemente azar. Eso es mentira, y te lo voy a demostrar. La mayoría de las personas vive bajo una idea muy cómoda. Esa idea dice lo siguiente: si no puedo ver la causa, entonces no hay causa. Si no hay causa visible, es casualidad. Y si es casualidad, no tiene significado. Esa cadena de razonamiento parece lógica, pero es profundamente limitada. Y te voy a explicar por qué. Primero, la idea de casualidad supone que el universo funciona como una máquina lineal. Una causa produce un efecto. Si no hay causa, no hay efecto real. Solo ruido. Solo azar. Esta visión fue útil durante siglos, pero ya no es suficiente porque la ciencia misma la ha superado. Segundo, la palabra casualidad se usa como un escudo. Es una forma de no investigar. Es una forma de decir, no entiendo esto, pero no me importa. Cada vez que alguien dice, fue pura casualidad, lo que realmente está diciendo es, no tengo herramientas para explicar esto y prefiero ignorarlo. Tercero, la creencia en la casualidad absoluta supone que los eventos no tienen relación entre sí a menos que exista un vínculo físico directo. Pero eso contradice lo que sabemos hoy sobre la física, sobre la psicología profunda y sobre la naturaleza misma de la conciencia. Te doy un ejemplo concreto. Piensas en una persona que no has visto en años. No hay razón aparente. No viste una foto. No escuchaste su nombre. Simplemente apareció en tu mente. Y 5 minutos después, esa persona te escribe. Tú dices casualidad, pero respóndeme algo internamente. ¿De verdad crees que no hay conexión ahí? ¿De verdad estás dispuesto a reducir eso a un accidente estadístico? Lo que ocurre es que te enseñaron a desconfiar de tu percepción. Te enseñaron que si algo no tiene explicación mecánica, entonces no es real. Pero eso no es ciencia.
Eso es dogma materialista disfrazado de racionalidad. La verdadera racionalidad observa el fenómeno completo, no lo descarta porque no encaja en un modelo viejo. Y aquí es donde la sincronicidad aparece no como creencia, sino como explicación más precisa, no como fantasía, sino como herramienta de comprensión superior. La casualidad es la respuesta del que dejó de preguntar. La sincronicidad es la respuesta del que siguió investigando. Y ahora voy a mostrarte qué encontraron los que siguieron investigando. Carl Gustav Jung no fue un místico, fue un psiquiatra, fue investigador clínico. Trabajó con miles de pacientes durante más de 5 décadas. Documentó casos, publicó estudios, debatió con los científicos más importantes de su época y fue él quien acuñó el término sincronicidad. Jung definió la sincronicidad como la coincidencia significativa entre un evento interno y un evento externo sin relación causal entre ellos. Esa es la definición técnica. Vamos a desarmarla. Evento interno significa un pensamiento, un sueño, una emoción, una intuición. Evento externo significa algo que ocurre en el mundo físico. Sin relación causal significa que uno no provoca al otro de forma mecánica. Y coincidencia significativa significa que ambos comparten un sentido que es imposible ignorar. Esto no es misticismo, es estructura. Jung no inventó la sincronicidad porque quisiera parecer espiritual. La documentó porque la encontró una y otra vez en su práctica clínica. Pacientes que soñaban con algo y al día siguiente ese algo ocurría. Símbolos que aparecían simultáneamente en la psique y en el mundo externo. Patrones que no podían explicarse con causalidad lineal. Pero Jung no estaba solo. Trabajó directamente con Wolfgang Pauli. Pauli no era cualquier persona. Era Premio Nobel de Física, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, un hombre de ciencia dura. Y Pauli estaba convencido de que la sincronicidad era un principio real de la naturaleza. Juntos, Jung y Pauli publicaron un trabajo en 1952. En ese texto propusieron que la realidad no funciona solo con causalidad. Propusieron que existe un principio de conexión acausal. Un principio donde los eventos se vinculan por significado, no por causa mecánica. Esto no es una teoría marginal, es un trabajo conjunto entre uno de los psicólogos más importantes de la historia y uno de los físicos más rigurosos del siglo XX. Ahora vamos a la física. En la mecánica cuántica existe un fenómeno llamado entrelazamiento. Dos partículas que han interactuado quedan conectadas. Lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia, sin señal, sin causa mecánica visible. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. No le gustaba, pero es real. Ha sido comprobado experimentalmente cientos de veces. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la naturaleza misma opera con conexiones que no dependen de la causalidad lineal. La física ya lo aceptó. La pregunta es, ¿por qué tú sigues resistiéndote? La sincronicidad no contradice la ciencia. Contradice la versión simplificada de la ciencia que te enseñaron en la escuela. Esa versión donde todo es causa y efecto directo. Esa versión donde si no puedes medir algo con una regla, no existe. Pero la ciencia real es mucho más amplia. La ciencia real reconoce que hay fenómenos no lineales, que hay conexiones no locales, que hay patrones que emergen sin causa aparente, pero con una coherencia innegable. La sincronicidad es uno de esos patrones, y las pruebas están ahí para quien quiera verlas. David Bohm, otro físico de primer nivel, propuso el concepto de orden implicado. Según Bohm, lo que vemos como eventos separados en la superficie son en realidad manifestaciones de un orden profundo que los conecta.
Ese orden no es visible a simple vista, pero es real. Y cuando dos eventos emergen de ese orden profundo al mismo tiempo, lo que vemos es una sincronicidad. Esto no es metáfora, es un modelo físico propuesto por un científico de la Universidad de Londres. Un modelo que tiene consistencia matemática, un modelo que resuelve problemas que la física clásica no puede resolver. La sincronicidad tiene respaldo, tiene estructura, tiene evidencia. Lo que no tiene respaldo es la idea de que todo es casualidad. Esa idea no se sostiene ni en la psicología ni en la física moderna. Ahora voy a conectar todo. Voy a mostrarte el patrón completo. Punto 1. Tu mente no está separada del mundo externo. La psicología profunda ha demostrado que existe un inconsciente colectivo, una capa de la psique que es compartida, que contiene símbolos, arquetipos y patrones que son universales. Esa capa no es personal, es estructural y se conecta con la realidad externa de formas que la mente consciente no puede controlar. Punto 2. La realidad no es una colección de eventos aislados. La física moderna ha demostrado que a nivel fundamental todo está interconectado. Las partículas se entrelazan, los campos se superponen. La separación que percibes entre tú y el mundo es una ilusión perceptual, no una verdad física. Punto 3. Cuando un evento interno y un evento externo coinciden en significado sin causa mecánica, no estamos ante un error estadístico, estamos ante una manifestación del orden profundo que conecta la psique con la materia. Eso es sincronicidad, y ocurre con una frecuencia mucho mayor de lo que el modelo de casualidad puede explicar. Piénsalo así: si la casualidad fuera la explicación real, las coincidencias significativas serían extremadamente raras. Serían anomalías estadísticas insignificantes, pero no lo son. Son frecuentes, son recurrentes, tienen patrones reconocibles y aumentan en momentos específicos de la vida, en momentos de crisis, en momentos de transformación, en momentos de decisión profunda. ¿Por qué la sincronicidad aumenta en esos momentos? Porque en esos momentos la psique está más activa. El inconsciente está más presente y la conexión entre el mundo interno y el mundo externo se intensifica. Esto no es casualidad, esto es estructura que se revela. Voy a darte otro ejemplo que todos han vivido. Estás enfrentando una decisión importante, no sabes qué hacer. Y de repente, en un libro, en una conversación, en una señal de tránsito, en una canción que escuchas al azar, aparece exactamente la respuesta que necesitabas. Las palabras precisas, el mensaje exacto, en el momento justo. Tú dices casualidad. Pero la probabilidad de que eso ocurra por azar puro es tan baja que el modelo de casualidad se vuelve la explicación menos racional de todas. La sincronicidad es la explicación más lógica, porque reconoce que hay un orden que conecta lo que sientes con lo que ocurre, no de forma mágica, de forma estructural. Jung lo dijo con claridad absoluta. La sincronicidad no es la ausencia de causa, es la presencia de significado, y el significado es tan real como la gravedad. No lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero organiza todo. Ahora voy a abordar la objeción más común. Alguien dirá, pero eso es sesgo de confirmación. Solo recuerdas las veces que coincidió y olvidas las veces que no. Esa objeción parece inteligente, pero es superficial, porque el sesgo de confirmación explica por qué recuerdas algo, no explica por qué ocurrió. Que tú recuerdes una sincronicidad no significa que la inventaste, significa que la reconociste. Son cosas completamente diferentes. Es como decir que los rayos no existen porque solo recuerdas las tormentas fuertes.
El hecho de que tu memoria sea selectiva no anula el fenómeno. Lo que anula es tu capacidad de medirlo con precisión. Pero el fenómeno sigue ahí. La sincronicidad no depende de tu memoria, depende de la estructura de la realidad. Tu memoria solo determina si la reconoces o no. Y aquí hay algo más profundo. Las personas que empiezan a reconocer la sincronicidad no la crean, la desvelan. Es como aprender a leer. Las letras siempre estuvieron ahí, pero hasta que no aprendes a leerlas, son solo formas sin sentido. La sincronicidad funciona igual, siempre estuvo operando, solo que no tenías el lenguaje para verla. Este video te está dando ese lenguaje. La palabra casualidad es el analfabetismo de la percepción profunda. Es la incapacidad de leer lo que la realidad te está diciendo. Y cuando aprendes a leerlo, todo cambia. No porque la realidad cambie, sino porque tú dejas de estar ciego. Cada evento sincrónico es un dato. Cada coincidencia significativa es información. Cada momento donde lo interno y lo externo se alinean es una señal del orden implicado que Bohm describió, del inconsciente colectivo que Jung mapeó, de la conexión no local que la física cuántica ha verificado. La sincronicidad no es un concepto bonito, es un principio operativo de la realidad, y tú lo experimentas todos los días. La única diferencia entre alguien que vive consciente y alguien que vive dormido es que el primero lee las señales y el segundo las llama casualidad. Hay un patrón más que necesito mostrarte. Las sincronicidades no ocurren al azar, tienen dirección, apuntan hacia algo. Generalmente apuntan hacia aquello que necesitas ver, pero te resistes a enfrentar. Apuntan hacia decisiones que debes tomar, hacia verdades que debes aceptar, hacia caminos que debes seguir. Esto las distingue del azar verdadero. El azar no tiene dirección, no tiene intención, no tiene coherencia temática, pero la sincronicidad sí la tiene. Se repite, insiste, vuelve con el mismo tema una y otra vez hasta que la persona escucha. Eso no es casualidad. Eso es un sistema de comunicación entre niveles de realidad que la ciencia apenas está comenzando a comprender, pero que la experiencia humana ha registrado durante miles de años. Las tradiciones antiguas lo llamaban destino, señales divinas, presagios. La psicología profunda lo llama sincronicidad. La física lo llama correlación no local. Los nombres cambian. El fenómeno es el mismo y es real. Hemos recorrido un camino completo en este video. Empecé diciéndote que lo que llamas casualidad no existe y te prometí demostrártelo con pruebas. Eso es exactamente lo que hice. Te mostré que la psicología profunda de Jung documentó la sincronicidad como un fenómeno clínico real. Te mostré que Wolfgang Pauli, Premio Nobel de Física, la respaldó como principio de la naturaleza. Te mostré que la mecánica cuántica confirma la existencia de conexiones no causales entre eventos separados. Te mostré que David Bohm propuso un orden implicado que conecta todo lo que parece separado. Te mostré que la objeción del sesgo de confirmación no anula el fenómeno. Y te mostré que las sincronicidades tienen dirección, coherencia y repetición. 3 características que el azar puro no tiene. La promesa del título está cumplida. Las pruebas están sobre la mesa. La sincronicidad no es lo que crees que es. No es una fantasía espiritual, no es un juego de la mente, es un principio estructural de la realidad que conecta tu mundo interno con el mundo externo a través de significado. Cada vez que algo coincide de forma inexplicable, cada vez que el universo parece responderte, cada vez que un evento externo refleja exactamente lo que estás sintiendo por dentro. Eso no es casualidad, es sincronicidad. Y ahora tienes las herramientas para entenderlo.
No se trata de creer, se trata de observar con mayor precisión. Se trata de dejar de usar la palabra casualidad como un escudo contra lo que no comprendes. Se trata de aceptar que la realidad es más compleja, más conectada y más inteligente de lo que el modelo mecanicista te hizo creer. La casualidad es la explicación del que dejó de buscar. La sincronicidad es el hallazgo del que siguió mirando. Y ahora tú sabes la diferencia. Lo que llamas casualidad siempre fue sincronicidad. Siempre lo fue. Hoy simplemente lo puedes ver. Pero ahora que sabes que las casualidades son mensajes, la pregunta es, ¿qué intentan decirte? Si estás viendo números repetidos, si te cruzas con las mismas situaciones una y otra vez, hay un patrón oculto operando en tu vida. Haz clic en este video que aparece en pantalla, porque ahí te voy a revelar exactamente cómo decodificar esos símbolos. Míralo ahora, porque tu destino ya te está hablando.